Conversaciones con el demonio. Ahondando un poco en el estudio del esoterismo, tratando de conseguir algunas buenas entrevistas, luego de haber dedicado más de 4 años seguidos al estudio comparado de la obra de Elena Blavatsky, Allan Kardec y Chico Xavier, tuve la oportunidad de conocer a Julio Gómez, un médium ocultista muy conocido en su discreto círculo social por su particular seudónimo, que me ha pedido no dar a conocer en este escrito. Julio, nombre cambiado, es miembro de una logia nacional clandestina de ocultistas que se niegan a definirse. Tienen sede principal en la ciudad de Bogotá. Julio es nativo de Cómbita, Boyacá. Se crió sin embargo en Tunja, donde culminó sus estudios de licenciatura en literatura y lenguaje, para luego ejercer en Bogotá desde finales de los años 70 como maestro de escuela, actividad que alternaba con la docencia universitaria en algunos centros públicos y privados de vez en cuando. Todo comenzó como a los 23 años cuando estudiaba licenciatura en Tunja, dijo Julio. Al principio solo veía como luces extrañas que parecían pasar muy rápido cerca de mí. No lograba verlas de frente, siempre de reojo. Julio maneja su saber esotérico y su mediumnidad con mucha prudencia. No gusta de ser personaje público muy reconocido y mantiene más bien un bajo perfil, tratando de conservar siempre el anonimato y lo insignificante del ciudadano común, aunque sea más bien un personaje extraordinario y fuera de lo común. Teniendo algo claras las ideas con respecto al cristianismo tradicional y al cristianismo esotérico, kardeciano, espiritista, abordé al médium Julio Gómez en una entrevista que me concedió en un café cercano a la Universidad Javeriana de Bogotá. Eran las 10 en punto de la mañana, aparte de unos 4 o 5 clientes más en la sala de aquel café, una sala como de 7 metros cuadrados más o menos. Julio y yo, apartados en un rincón del fondo donde lo más seguro es que nadie pudiera escucharnos, nos dimos a la más abstraída conversación, como aislados del mundo que nos rodeaba por una inexplicable burbuja invisible. ¿Cómo conocí a este personaje? Pues en mi constante comunicación y compartir lecturas con un antiguo colega, profesor y clérigo católico, nuestras constantes conversaciones y reflexiones nos llevaron en cierta ocasión a un caso de actividad paranormal ocurrido en un municipio cercano a Bogotá a mediados de 2016. Dicho caso fue atendido incluso por quien en aquel momento fuera el exorcista oficial de la Arquidiócesis de Bogotá. Al parecer, los sucesos extraños de una vieja casona de estilo colonial terminaron por afectar directamente a una de las damas principales del municipio. Luego de tanta alaraca de los curas y sus colaboradores, fue al parecer con mucha prudencia y disimulo el mismo exorcista oficial quien terminó contactando al médium Julio Gómez para dejarlo a cargo de aquella tarea sin aparente solución, pues si bien es cierto que la mujer terminó en un psiquiátrico, los sucesos extraños en el inmueble no paraban. Como bien puede suponerse, querido lector, fue Julio Gómez, quien no sé cómo logró poner fin al asunto. Sin alargar esta historia, fue mi antiguo colega, quien luego de leer y considerar algunos de los razonamientos expuestos en mi libro Dios y la existencia, decidió ponerme en contacto con este particular personaje.
Aprovechando el receso escolar de mitad de año, visité Bogotá para lograr la entrevista con aquel extraño lector que también quería conocerme luego de leer mi libro. Hablamos primero de los razonamientos planteados por mí como especulaciones racionales, producto de consideraciones lógicas de la tradición, la historia y sus relatos e instituciones, para luego adentrarnos en lo que él consideraba en parte revelaciones del demonio. Sí, querido lector, demonio o daemon, como le llamara Sócrates, pues Julio Gómez, al igual que Sócrates y que el médium brasileño Chico Xavier, también era acompañado, guiado e instruido por un demonio, un genio, es decir, el espíritu de un difunto ilustre que había estado por última vez en este planeta encarnado como un profesor de matemáticas español de finales del siglo XIX. Inicié preguntándole si era teósofo o espiritista, que con cuál de las dos se identificaba más y por qué, puesto que era lo que algunos decían según previamente me había informado. Me respondió lo siguiente: me considero un buscador de la verdad, aunque creo también que la verdad no será jamás accesible al ser humano en este mundo ni en el otro. Y aunque doctrinas y creencias como las religiones con sus mitos, las tradiciones culturales y tanto el espiritismo como la teosofía han dado a conocer a los no iniciados algunos de los misterios que trascienden la existencia humana en este mundo, lo cierto es que no dejan de ser más que sistemas de creencias promovidos desde el otro lado para seguir sometiendo a las masas. O sea, que lo que usted cree es que todo es un engaño, le pregunté. Sin duda alguna, me respondió Julio. Un engaño muy antiguo, promovido por extrañas y hostiles voluntades que pretenden mantener a la humanidad prisionera, tanto en este mundo como en el otro. Una vez más le pregunté: ¿y qué piensa usted del papel de los líderes humanos desde los inicios de la humanidad? Los humanos que ostentan liderazgo han caído siempre en la misma trampa: el creerse importantes y hasta necesarios, pero el destino de todos los seres humanos será el mismo, la muerte y el mismo sometimiento ineludible del otro lado. Un gran poder macabro pesa sobre la existencia humana que está siendo utilizada para egoísta beneficio de otros seres desconocidos. ¿Y Dios?, le pregunté. ¿Qué lugar ocupan sus creencias? Sonriendo me respondió: Dios es un absoluto misterio. De hecho, lo que más me gustó de su libro Dios y la existencia fue esa manera filosófico-científica de entender el sagrado misterio de Dios como algo no antropomorfo que mueve y constituye la existencia entera desde lo físico-químico, lo cuántico y lo lógico de su naturaleza. Creo que Dios es la gran mega inteligencia que todo lo constituye y todo lo habita, que contiene a la naturaleza, pero que al mismo tiempo es como una magna super hiper mega conciencia que ajena a la naturaleza le constituye, la mueve y la sostiene. Cuénteme entonces qué son para usted la religión y todas las creencias espiritualistas del sincretismo religioso contemporáneo, le pregunté. Al igual que usted, dijo, creo que las religiones tradicionales que se consolidaron desde la antigüedad por todo el planeta fueron producto del afán de los primitivos por entender los misterios que trascendían su visión de la existencia. Dicha visión fue antropomorfa por la acostumbrada subjetividad del ser humano. Sin embargo, creo que consideraciones ateístas como el budismo y el taoísmo se aproximaron más al misterio desde una perspectiva filosófica más que devota.
¿Cómo puede entonces usted ser medium si noto que su concepción es más bien desde un agnosticismo casi teísta? ¿Cómo relaciona tal concepción con el llamado fenómeno paranormal y la visión espiritualista del ser humano? Le pregunté. Julio Gómez acomodó entonces, saboreó lentamente su café y dijo: al igual que todo ser humano, soy un hijo de la tradición cultural que me vio nacer y crecer. La misma que durante un buen tiempo determinaría todas mis consideraciones y creencias. Por supuesto que creía en Dios y era un devoto católico desde niño, como todo boyacense nacido en una familia tradicional. Pero cuando fui creciendo y ampliando el campo de mis lecturas, empecé a notar que todo estaba constituido por grandes mentiras que favorecían y favorecen aún el sometimiento y la explotación mutua entre los seres humanos. Me dediqué entonces a trabajar por mi sustento cotidiano para poder dedicar la mayor parte de mi tiempo y de mi vida a mis búsquedas existenciales. Así fue como me adentré con profundidad en el estudio de la filosofía y la teología, notando que eso que llaman teología no es más que doctrina religiosa mentirosa, ruin, que busca alcanzar el estatus científico que no tiene, pues se constituye de una astuta mezcla de discursos mentirosos que buscan sustento filosófico inútilmente. Pude darme cuenta también de que la filosofía sin ciencia solo puede servir para escribir poesía o narrativa. Fue por eso que me gasté tantos años estudiando física, química y biología, especialmente en lo que respecta a la existencia humana. Bioquímica, neurociencia, endocrinología y hasta psicología para entender cómo lo neuroquímico se relaciona con lo psicosocial, para desde allí poder desarrollar un análisis sociológico serio y empezar a comprender realmente la historia. Porque solo teniendo la visión más completa posible podemos aproximarnos a una mejor comprensión del misterio de la existencia. Fue así, mientras estudiaba algunas curiosidades del psiquismo humano a lo largo de la historia, que me encontré con el fenómeno paranormal, lo que me llevó a estudiar las causas de mis alucinaciones visuales y auditivas, pues desde niño veía extrañas luces. Ya viviendo en Bogotá, cuando empecé a trabajar, fue que pude contactar con gente que al parecer estaba muerta. Creí que me estaba enloqueciendo, pero no me atreví a decirle a nadie por vergüenza y por temor a que me señalaran como loco. Afortunadamente supe manejar las cosas, aunque siempre con el temor de no caer en una esquizofrenia paranoide. Sin embargo, varios encuentros tuve con personas extrañas y situaciones que me permitieron entender que a lo mejor sí era cierto que me podía comunicar con espíritus. Al fin, pude comprobarlo en repetidas ocasiones y así me adentré en el estudio de las obras de Allan Kardec, Chico Xavier y Blavatsky, lo que contribuyó mucho al trato que en adelante tendría con los espíritus, trato que aún hoy sigo teniendo. Es por eso que soy un medium, porque noto que fue una capacidad que me fue concedida sin haberla pedido a nadie. Con muchos espíritus y seres extraños me he relacionado, tanto que ya no creo en ninguno. Desconfío de todos y de todo lo que hasta ahora he visto y oído. De lo que no puedo dudar es de la fuente de la existencia, la abstracta y omnipresente inteligencia lógica que todo lo sustenta y constituye, porque habiendo comprobado con otras personas vivas las comunicaciones con los espíritus de sus parientes muertos, comunicaciones con toda clase de almas bajas y espíritus demoníacos, la existencia de Dios se hace más sublime y evidente. Por eso, querido profesor, soy un creyente, porque me fue dado. A nadie se lo pedí, solo he tratado de entenderlo.
Un tanto asombrado ante el relato de su experiencia, volví a preguntarle: ¿y por qué, si le sirvió tanto la información del espiritismo y la teosofía, duda tanto de ello? Julio Gómez respondió: vea, profesor, lo que he podido aprender de mi trato con los espíritus me ha permitido concluir algunas cosas que consolidan la incertidumbre. Los espíritus evidencian tener personalidad, inteligencia, conocimientos, experiencias. Son como humanos, y ninguno de los humanos es confiable. Sospecho que existen grandes intereses siniestros en los otros mundos del más allá que pretenden que los humanos crean con toda convicción en todas esas doctrinas que ellos mismos se han empeñado en transmitir al mundo de los encarnados en este planeta. Todo eso me parece sospechoso y no me inspira confianza. ¿Y qué piensa usted sobre el cristianismo tradicional?, le volví a preguntar. Julio respondió: el cristianismo tradicional ha sido una doctrina demasiado mediada y manipulada por intereses estrictamente humanos. Intereses sectarios de carácter político-económico de los imperios desde la antigüedad y el medioevo. Una doctrina que incluso se reinventó completa con la llamada teología desde la era patrística y el periodo de la llamada escolástica hasta el Maleus Maleficarum, la Inquisición y la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y ni qué decir de protestantismo en general, que no ha hecho más que buscar dinero, además de promover fanatismo sectario. Pienso que aparte de algunas de las enseñanzas más espiritualistas de Jesús, todo lo demás no ha sido más que manipulación malintencionada, desde los evangelistas hasta los que establecieron el canon bíblico desde el Concilio de Nicea y los que lo establecen aún hoy en día con sus muchas versiones bíblicas. Una vez más le pregunté: ¿usted cree en Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Pues, querido profesor, dijo Julio, déjeme decirle que para mí sigue siendo un profundo misterio, pues todo parece apuntar a que es un personaje demasiado fabricado y acomodado para promover creencias que abarquen a una gran parte del mundo de Occidente y aún de Medio Oriente. Además, el trato que la Iglesia Católica le ha dado desde su lamentable consolidación doctrinal teológica desde el medioevo en adelante me hace dudar mucho más. Y hallo demasiada deshonestidad en la presentación que tal institución hace del personaje, aparte de que todas sus enseñanzas ya habían sido ampliamente expuestas desde el Extremo Oriente, una mezcla sincrética de hinduismo, budismo, jainismo y hasta zoroastrismo. De ahí que muchos estudiosos sospechen de que, de haber existido Jesús, fuera muy probable que estudiara varios años en la India durante su misteriosa juventud desconocida. Seguí tomando el fragante café en silencio durante unos segundos para pensar en toda la información de sus respuestas. Luego de lo cual volví a preguntarle: ¿en qué creer entonces desde su perspectiva muy personal? A lo que me respondió luego de saborear su café: ok, si me lo preguntas así, me atrevo a responderte con más libertad sin plantearlo como recomendación a nadie. Creo en Dios, un misterio insondable a mi modo de entender, presunto diseñador y creador de la existencia que lo delata por su grado de precisión lógico-matemática y físico-química. Creo en el mundo espiritual, en el espíritu humano como un ente metafísico inmortal, por la experiencia que he tenido como medium, que no ha sido nada fácil para mí. Creo también que debemos desconfiar de todos los entes del mundo espiritual porque tienen un extraño interés por convencernos con creencias maliciosas. Se contradicen como lo han hecho desde la antigüedad en todas las religiones, que si las estudiamos en serio, notaremos que se muestran como seres poderosos pero malvados, que cometen asesinato sin mostrar el más mínimo remordimiento, como si las vidas humanas no valieran nada.
Creo también, por lo que he notado en mis contactos, que existen muchos mundos donde existen seres inteligentes mucho más que nosotros, pero que moralmente no son superiores a nosotros. No tenemos cómo entenderlo, ni mucho menos demostrarlo, pero lo que creemos metafísico también está constituido por materia y energía en espectros perceptibles muy lejos de nuestro alcance y nuestra primitiva tecnología. Y no puedo decirte más, porque falto a mis votos de secreto y discreción en la logia. Y bien, querido rector, esto es lo que puedo compartirte de lo que me dijo ese particular personaje, cuyo nombre se ha cambiado obedeciendo a su petición de discreción como condición de concederme la entrevista. Por supuesto que no me dio información precisa, pero por lo que pude entender, es miembro de una logia de librepensadores nigromantes, cuyos miembros llevan un grueso anillo que tiene un escudo con una cruz en el centro. Tal cruz tiene un pequeño agujero en el punto donde se cruzan las dos rectas perpendiculares.